quiero compartir un pasaje de la Escritura que está en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 10, y el tema es conociendo mejor el corazón de nuestro Padre. Yo creo que todos queremos conocer más el corazón de nuestro Padre Celestial y lo podemos conocer a través de la Escritura, a través de esta revelación que Dios nos ha dejado, que es su bendita palabra. Así que voy a leer Éxodo capítulo 3, versículo 1 al versículo 10. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El propósito de compartir esta porción de la Escritura, este mensaje, es, mis amados hermanos, que nosotros podamos tener un conocimiento más de cómo es el corazón de nuestro Padre Celestial. Veamos algunas de las características del corazón de nuestro Padre Celestial. Primero, Dios es un Dios que habla. Siempre vamos a ver en la Escritura que Dios habló. Y Dios acá en este pasaje le está hablando a Moisés cuando se le aparece por medio de una visión en una zarza que no se consumía. Y le dijo: Moisés, Moisés. Y él dijo: heme aquí. Y Dios le dijo, Dios habló y le dijo: no te acerques, quita tu calzado, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y le dice el Señor, le dijo: yo soy el Dios de tu padre. Aquí está hablando nuestro Dios todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, dice, y tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces vemos nosotros que acá Dios está hablando. Esta no es la primera vez que Dios habla. Dios siempre ha hablado. Desde que estaban Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios descendía para hablar con sus hijos todos los días, y Él tenía esa comunión tan perfecta con sus hijos. A través de la historia bíblica podemos nosotros ver que Dios siempre ha hablado. Recordemos que Dios le habló a Noé y le dio una orden de construir un arca, y le dio todas las medidas, le dio todas las especificaciones para poder hacerla, porque quería salvar a él y a su familia. Entonces Dios es un Dios que habla. Muchas veces Dios le habló a Abraham también, y se le apareció por medio de un ángel, y Dios siempre traía un mensaje para la vida de este hombre. Dios siempre ha traído mensajes para
para el corazón de las personas y especialmente para el corazón de Dios, de las personas, perdón. Dios es ese Dios que siempre nos va a hablar como buen padre y especialmente nos está hablando a nosotros, sus hijos, porque nosotros creemos que sí tenemos la capacidad de poder escuchar a Dios. Aunque Dios habla a todas las personas, pero la gente que no conoce al Señor no va a escuchar la voz de Dios porque no le conoce. En cambio, nosotros hijos sí le conocemos y podemos reconocer su voz, podemos reconocer sus palabras, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento vemos que Dios siempre se aparecía a los profetas y les decía, por ejemplo, vino palabra de Jehová diciendo, o así ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuestro Dios es un Dios siempre que habla porque quiere darnos a conocer sus pensamientos. Acá le quería dar a conocer los pensamientos que Dios tenía para el pueblo de Israel, que eran pensamientos de bien y nunca de mal, pensamientos, hermanos, para poder bendecir a esta nación que estaba siendo oprimida por el enemigo. Por eso es que Dios desciende y Dios habla con el ser humano y habla con sus siervos. Aquí en este pasaje le habló a Moisés para que él pueda sacar, y ha visto, dice, la aflicción de su pueblo y que pueda sacar al pueblo de Israel. Dios siempre nos sigue hablando a través de su bendita palabra. En Hebreos capítulo 1, Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, dice, por el Hijo. A Moisés Dios lo llamó para revelarle el plan que tenía para todos los hijos de Israel y sacarlos de Egipto. Lo mismo hace Dios hoy. Dios nos sigue hablando, mis amados hermanos, y por eso es necesario que nosotros tengamos bastante contacto con la palabra de Dios, porque Dios nos sigue hablando. Dios nos habla a través de las escrituras, aunque tal vez nos puede hablar a través de una visión, pero esa no es tan segura. Lo seguro es la palabra de Dios, esa palabra que no falla, esa palabra infalible que Dios ha dejado para que nosotros podamos confiar en ella. Entonces Dios nos sigue hablando. No se trata solamente de conocer la palabra de Dios superficialmente, debemos de creerla y debemos de obedecerla. Entonces vemos que la primera característica de Dios es que Dios, nuestro Padre Celestial, habla cuando ve que sus hijos están en problemas. Y Dios le va a hablar a usted esta noche para que usted confíe en ese Dios todopoderoso y pueda usted salir adelante con sus problemas que quizá tiene. Número 2, otra de las cosas que ve uno en este Padre Celestial es que Dios ve la situación en que estamos pasando. El versículo 7 dice, bien, dice Dios, la segunda parte, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, dice, pues he conocido, dice, sus angustias. Vea, aquí está otra vez el corazón del Padre. No solamente Dios habló a Moisés para sacar al pueblo de Israel, para revelarle el plan que él tenía de poder sacar a los hijos de Israel de Egipto. Ahora Dios está viendo la aflicción que el pueblo de Israel tenía. Vio el sufrimiento del pueblo de Israel, cómo los trataban a ellos como esclavos, con trabajos forzados, cómo comían tal vez comida racionada, cómo los niños nacían sin esperanzas, nacían sin consuelo. La única esperanza que tenían los niños de nacer allá en Egipto era que iban a ser igual que sus padres, de esclavos, y que iban a ser siempre oprimidos por el enemigo. Dios, el Dios soberano, el Dios misericordioso, ese Dios compasivo,
vio la necesidad de este pueblo, vio la aflicción que estaba pasando y a él le dolió su corazón, y por eso el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el Dios omnipotente desciende de lo alto y se le revela a Moisés para decirle el plan que tenía para sacar a los hijos de Israel de Egipto y trasladarlos a una tierra prometida donde ellos iban a ser totalmente libres. El único que los iba a mandar, el único que los iba a comandar se llamaba Jehová de los ejércitos. Ese era el nombre del nuevo amo que ellos iban a tener. Así que tal vez usted se esté preguntando: ¿será que Dios ve mi aflicción? ¿Será que Dios ve mi problema? ¿Será que Dios ve la situación que estoy pasando, que es difícil, que yo no le encuentro derechura, que yo no le encuentro una salida fácil al problema que estoy viviendo? Tal vez es un problema económico, tal vez es un problema de familia y que usted no le ve salida por ningún lado. Hermanos, los israelitas estaban así, no le veían salida a los problemas que ellos estaban pasando. No le veían una salida a la situación difícil. ¿Cómo poder ellos ser libres? Hermanos, si ellos no podían ni siquiera organizarse, allí no había sindicatos, no había derechos humanos, no había nada. Ellos sencillamente eran esclavos y estaban bajo los capataces, bajo la autoridad de los egipcios. Para ellos no había ninguna salida, pero para Dios sí había una salida. Dios ya tenía un plan, y Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos que está metido en problemas, que está metido en situaciones difíciles, que usted ve que la situación no tiene punta, cabeza ni cola, la situación que usted está viviendo. Pero Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios que desciende, Dios es un Dios que habla, y hoy le está hablando el Señor a usted que tiene problemas, que tiene dificultades, que el Dios todopoderoso puede hacer lo que usted humanamente no puede hacer. Los israelitas humanamente no podían hacer absolutamente nada para poder librarse de sus enemigos. Pero el Dios soberano tenía un plan especial para ellos. Ve la necesidad que ellos están pasando y por eso le habla a Moisés. Entonces Dios ve la situación que usted está pasando, y no importa en el problema que usted esté viviendo, no importa la situación, ya sea muy difícil, Dios tiene un plan. Lo único que quiere es que usted, como hijo de Dios, confíe totalmente en su Padre Celestial. Confíe en que Dios es soberano y que Dios es un Dios misericordioso y que Él puede mover cielo y tierra para traer la bendición que usted está necesitando. Así que yo le hablo, mi amado hermano, mi amada hermana, para que confíe en ese Dios soberano, porque Él ve la situación que usted está pasando. Él no la pasa desapercibida. Él la ve, y la ve con mucha, tal vez con su corazón lastimado por lo que a usted como hijo le está pasando. Y Dios es un Dios lleno de misericordia y de compasión. ¿Por qué? Porque usted vale mucho para Dios. Los israelitas eran aquel pueblo especial que Dios había elegido para poder revelar sus planes al mundo y para ser ese pueblo escogido. Dios a nosotros nos escogió para que seamos parte de su pueblo también, y por eso nuestro Dios soberano nos tiene a nosotros mucho valor. Nosotros valemos lo que usted no se imagina. Mi amado, tal vez usted piensa que usted no vale por la situación que usted está pasando, por cómo lo están tratando. No, mi hermano, usted vale mucho. Los israelitas valían mucho para Dios, y usted, como pueblo lavado con la sangre preciosa de Jesús, vale mucho para su Dios todopoderoso, para ese Padre amoroso. Usted vale como lo que usted no se imagina. Para los egipcios, los israelitas no valían absolutamente nada. Lo que valían era una mano de obra regalada. Era lo único. Pero para Dios
ellos tenían un valor muy especial. Así que Dios es un Dios que ve la situación que estamos viviendo. Y por eso debemos de confiar absolutamente en Él. Número 3. Esto me gusta mucho. Fíjese que Dios escucha y conoce lo que pasamos. Versículo 7 dice, bien he visto la aflicción. Eso es decir que Dios conoce lo que le pasa a su pueblo. La aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído, dice, su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido, dice, sus angustias. La Nueva Traducción Viviente dice, me gusta mucho lo que dice. Dice, he oído sus gritos. Usted se imagina cómo eran los lamentos del pueblo de Israel y cómo no se iba a compadecer el Dios soberano, el Dios lleno de amor, lleno de misericordia, que tenía un favor especial para el pueblo de Israel. Dice, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto, dice, de su sufrimiento. Vea, mi amado hermano, Dios soberano. Y uno dice, ¿quién es Dios? Dios es un Dios soberano, todopoderoso, santo, santo, santo. Pero Él ve la situación que su pueblo está pasando y no solamente ve, sino la conoce exactamente, porque acá dice, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces y estoy, dice, al tanto de sus sufrimientos. Mi hermanos, nuestra vida, nosotros no nos podemos esconder de Dios, porque Dios está en todas partes. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si bajare a lo profundo de la tierra, ahí me asirá tu mano. Dios está en todos lados. Dios siente profundamente lo que le pasa. Y Dios lo reflejó en Jesucristo cuando Jesucristo empezó su ministerio terrenal. En Mateo capítulo 9, versículo 36, dice, al ver las multitudes, está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dios, a través de Jesucristo, está mostrando nuevamente su compasión por aquel pueblo que estaba desparramado, por aquel pueblo que no estaba siendo bien cuidado. Ellos estaban bajo el yugo de los romanos, pero también estaban bajo el yugo de las autoridades espirituales que ponían cargas sobre ellos que ni ellos mismos las podían llevar. Usted recuerda cuando Jesús entró al templo a limpiar el templo y a sacar a los cambistas y a sacar a todos los animales, y dijo, mi casa la han convertido una cueva de ladrones, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús se molestó porque estaban negociando los líderes religiosos con la fe del pueblo de Dios. Aquellos que venían con mucha gratitud al Señor a ofrecerle un sacrificio, allí se aprovechaban de ellos, les cambiaban la moneda como ellos querían, no les aceptaban sus animales, sino solamente los animales que ellos vendían ahí en el templo. Y Jesús se indignó y tomó una cuerda y los sacó a todos del templo. ¿Por qué? Porque estaban otra vez el pueblo de Israel sumido bajo una esclavitud, pero esta esclavitud era un poco diferente. La esclavitud de los romanos era un poco diferente que a la esclavitud de los egipcios, pero también lo que pesaba también en el corazón de los israelitas era que también ellos estaban siendo oprimidos y estaban siendo, hermanos, esclavizados por los líderes religiosos. Entonces acá vemos que Dios escucha lo que pasamos. Por eso, mis amados hermanos, podemos llegar ante el Señor
con todo nuestro corazón, con toda confianza. Tal vez usted dice que ha orado y sus oraciones no tienen fruto. Tal vez ha orado una y otra vez y tal vez usted está desanimado. Tal vez usted ya no quiere orar. Tal vez ya no quiere buscar el rostro de Dios por la situación que está viviendo. Pero mi amado hermano, yo le digo que la palabra de Dios nos dice que confiemos absolutamente en su palabra, porque ahí vamos a encontrar nosotros la respuesta a nuestra vida. Dice Mateo 7:7, versículo 7 y 8. Dice: pedid, dijo Jesús, y se os dará. Esas son palabras del Señor. Buscad y hallaréis. Llamad, dice, y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Con esta confianza que Dios está dando su palabra, que pidamos a nosotros al Señor, porque se nos va a dar, podemos llegar nuevamente delante del Señor. Tal vez nuestras oraciones no han sido sinceras, tal vez les ha faltado fe a nuestra oración, pero hoy yo le invito a que usted llegue con toda confianza, que se acerque al trono de la gracia del Señor por medio de Jesucristo, y usted va a saber que su Padre Celestial sí le va a escuchar, porque usted está acercándose en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Por medio de él usted se está acercando al Padre. Y fíjese que el salmista se quejaba con Dios, expresaba lo que él estaba pasando, y así Dios siempre lo escuchaba. Debemos de ir al Señor sin protocolos, mis amados hermanos. De verdad, le podemos decir: Señor, mira lo que estoy pasando, mira en la esclavitud donde estoy. Tal vez usted está en alguna esclavitud financiera, tal vez usted está en una esclavitud familiar. Dios lo quiere sacar de ahí, porque Dios quiere que usted sea libre, mi amado hermano, para la gloria del Señor, para que usted pueda glorificar al Señor con toda libertad, porque a libertad fuimos nosotros llamados, a paz, a vivir en paz hemos sido llamados, y por eso Dios está tan interesado en nuestra vida. Así que la palabra de Dios nos dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mire, mi amado hermano, esta es palabra de Dios. Esta palabra es como aquella que recibió Moisés cuando Dios se le reveló en medio de aquella zarza. Es el mismo poder tiene esta palabra. La misma autoridad tiene esta palabra, para que usted pueda tomar esta palabra, mi amado hermano, y con toda confianza acercarse al trono de la gracia de Él. Dice: porque tenemos, y esa es la confianza que tenemos, hermanos. Nosotros sin Jesucristo no podríamos entrar a la presencia del Señor, pero como lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, hermanos, si lo podemos decir así, tenemos cuello para con nuestro Padre Celestial. Podemos entrar a su presencia a cualquier momento, cualquier instante, y podemos presentarle nuestras necesidades, podemos presentarle nuestros problemas, aquellas cosas que nos angustian, se las podemos presentar con toda libertad y saber que con confianza, mis amados hermanos, Dios nos escucha, porque lo hacemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia también nos habla algo muy importante, y dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Por eso tenemos que escuchar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, para que nosotros podamos pedir conforme a su voluntad. Muchas veces no tenemos, dice Santiago, porque pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites. Pero cuando se trata de necesidades, mis amados hermanos, tal vez hemos hecho algún negocio mal, hemos hecho alguna
una decisión que no es correcta, pidámosle perdón al Señor y le digamos: Señor, ten misericordia de nosotros. Y Dios va a descender, así como descendió a sacar al pueblo de Israel de Egipto y librarlo de la esclavitud. A nosotros también nos ha prometido el Señor descender y darnos a nosotros las respuestas a nuestras oraciones. Así que ese es el corazón de nuestro Padre Celestial. Y número 4, me gusta mucho esto: Dios provee la solución para el pueblo de Israel y también para nosotros. ¿Cuál fue la provisión de Dios? Número 1, llamar a Moisés, para que Moisés fuera el instrumento por el cual Dios se iba a glorificar para ir delante de Faraón. Y vea cómo es Dios. Dios llama a un hombre estratégico que conocía muy bien los palacios de Egipto, conocía bien las costumbres, cómo entrar y cómo salir de un palacio. Entonces Dios llama a un hombre que ya conocía, que ya había vivido en palacios, y por lo tanto él sabía todos los protocolos para poder entrar a un palacio. Y Dios usa a este hombre para poder sacar y traer solución al pueblo de Israel. Dios es un Dios de soluciones, mis amados hermanos. Dios es un Dios que está dispuesto a solucionar nuestros problemas cuando nosotros confiamos en el Señor. Dice el versículo 10. Mire qué le dice el Señor a Moisés: ven por tanto, dice, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vea, mis amados hermanos, el mensaje de Dios. Dios está diciendo, me encanta esto porque Dios se identifica con el pueblo. Dios le está diciendo a Moisés: ve, dice, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Dios se está identificando con su pueblo cuando dice: yo quiero que saques a mi pueblo, porque he visto la aflicción, he visto los problemas en que ellos están metidos, que humanamente no tienen ninguna solución, pero yo tengo la solución del cielo para poder sacar a mi pueblo de Israel de Egipto. Y lo voy a hacer de una forma a la vez sencilla, pero también a la vez milagrosa. Usted recuerda el montón de plagas que vinieron sobre Egipto para darse a conocer Dios sobre todos los dioses de Egipto. ¿Para qué? Para sacar al pueblo de Israel. Dios saca al pueblo en victoria. Y Dios ha prometido sacarnos a nosotros de los problemas, hermanos, de las situaciones difíciles, también en victoria. Porque Dios es un Dios lleno de amor y de misericordia. Podemos confiar en ese Dios todopoderoso que todo lo puede hacer, pero debemos de confiar en ese Dios amoroso que por el amor que nos tiene nos va a ayudar a salir adelante en los problemas que podamos tener. Cuando hablo de esto, de que Dios vino y sacó al pueblo de Egipto y le dice a Moisés: yo te he elegido para que tú seas ese instrumento, me estoy recordando de lo que significa Emanuel, que Emanuel significa Dios con nosotros. Cristo descendió del cielo para traernos la vida de Dios a nuestro corazón. Y por eso, mis amados hermanos, debemos de ver que la solución para nuestro pecado ya fue hecha por nuestro Dios Todopoderoso, entregando a su Hijo en sacrificio por nosotros. Pero de ahí, ese sacrificio abrió la puerta para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo todos los días de nuestra vida y poder decirle al Señor y presentar al Señor nuestras necesidades, nuestros problemas, las angustias en que estamos viviendo, aquellas situaciones que no le encontramos nosotros
salida. Yo he oído de varios milagros que Dios ha hecho en medio de su pueblo, en medio de sus hijos. De una forma extraordinaria, Dios ha actuado de una forma soberana para sacar a nuestros hermanos de muchos problemas en que ellos estaban viviendo. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada y le fascina que nosotros confiemos en Él, sabiendo que Él tiene la solución a nuestros problemas y nuestras necesidades. Así como tuvo la solución Dios para el pueblo de Israel, una solución del cielo, Dios también tiene una solución para nuestros problemas.